Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera sesión que vamos a tener con el tema compraventas. La idea es hacer un pantallazo general de las diferentes etapas que tiene que ver con el tema compraventas, pero después irnos a algún tema más práctico para compartir experiencias y para hacerlo también un poco más dinámico y que ustedes se puedan llevar algo distinto a lo que siempre vemos y escuchamos en las capacitaciones. Así que primero voy a compartirles pantalla, la presentación, así ya la pueden ir teniendo. ¿Sí? Para los que no me conocen o no hemos tenido oportunidad de conversar, yo soy Fernanda de la Fuente, soy escribana, soy la operadora de Keller Williams Red de Carrasco, así que bueno, primero la presentación y después empezar a hablarles de lo que nos toca en el día de hoy. Esencialmente hacer en líneas generales y lo más rápido posible como un lineamiento de lo que son las etapas respecto al tema de la compraventa y lo que a mí me gustaría resaltar en estas etapas, ¿sí? En esta primera instancia, cuando conozco a mi cliente, especialmente al comprador, voy a arrancar con el propietario sin duda, porque voy a tener que hacer la captación, voy a tener que hacer una autorización para que ese cliente propietario pueda darme la autorización para vender mi inmueble, pero cuando conozco a mi cliente comprador, arranco con lo que se llama el conozca a su cliente desde qué lugar, además de lo comercial sin dudas, porque yo como agente inmobiliario soy obligado al control de lavado de activos de esa operación. Entonces activo en mi mente otras preguntas más allá de lo comercial que me van a llevar a identificar y a saber de dónde va a provenir el origen de los fondos con el cual ese cliente comprador va a abonar esta compraventa, ¿sí? Así que además de lo comercial, tener simplemente presente, esto después lo va a ahondar Virginia, que va a dar una capacitación específica de esto al final del curso de operativa, pero mencionárselos como una cosa importante a tener en cuenta. En ese conocimiento que yo tengo también me nutro de información para después hacer el control de lavado de activos que los agentes inmobiliarios tienen como responsabilidad. Como les decía, tengo al propietario, voy a conseguir esta autorización de venta, exclusiva o no exclusiva, voy a comercializar esta propiedad, consigo al comprador, estoy poniendo un ejemplo de 2 puntas, y hago firmar la carta oferta, ¿sí? Aceptada por el propietario, y ahí cierro la primera etapa de comercialización. ¿Qué viene después? El boleto de reserva. Promesa de contratar, contrato preliminar, tiene diferentes nombres, lo llamamos comúnmente en Uruguay boleto de reserva, donde empieza a tomar más protagonismo el escribano. No quiere decir que el agente inmobiliario no participe, participa, se corre un poco del protagonismo y le da protagonismo ahora a los escribanos de cada una de las partes, siempre quedando digamos, con la predisposición a ayudar por cualquier cosa que los clientes en ese proceso que viene a ser más adelante necesiten. Sigue haciendo su trabajo el escribano, va a estudiar esos títulos originales del inmueble, va a solicitar información, certificados para hacer los estudios correspondientes, y finalmente se da la concreción del negocio, que es lo que queremos, que se firme o la promesa o compromiso de compraventa o la compraventa o escritura. Y ahí es donde se genera nuestra comisión inmobiliaria, que es el resultado final de todo nuestro trabajo, ¿sí? Simplemente ahí hago hincapié. Yo esta presentación igual se las paso y se las comparto, así que tranquilos, si quieren anotar algo, tranquilos con eso. Al momento de la compraventa se dan los respectivos pagos de impuestos que las ventas generan, y finalmente ese documento va al registro. Así que en líneas generales, documentalmente, este sería el orden. Bueno, compliance, lo que un poco les decía al inicio, esto de entender que el agente inmobiliario es un sujeto obligado de todos sus clientes al control de lavado de activos. ¿Por qué digo de todos sus clientes? Porque a veces se genera una confusión. No es solamente de la punta compradora. Los escribanos sí solamente es de la punta compradora, pero el agente inmobiliario es de ambas. Así que controlamos a ambas, obviamente con diferente nivel de profundidad, porque quien paga es el comprador y sin duda será él que nos va a tener que demostrar el origen concreto de los fondos. Ser sujeto obligado de control de lavado de activos nos obliga a inscribirnos en SENACLAFT, que es la Secretaría Nacional para Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y además constituir un domicilio electrónico ante SENACLAFT.
Eso lo que tiene que ver con la parte, digamos, de regularidad de la gente respecto a este control que hay que hacer. Esta es la consigna que a mí más me importa, tener presente la consigna de conozca a su cliente. No puede pasar que yo trate con un cliente y comercialice con él y diga que no lo conozco, lo tengo que conocer. Y parte de ese abordaje, que tal vez a veces nos incomoda un poco, que es preguntarle de dónde provienen los fondos, seguramente no va a ser de una forma tan directa que ustedes lo consulten, al principio lo van a deducir, y luego con el paso de los días y antes de la concreción del negocio van a tener que saberlo. Van conociendo la motivación y el porqué de la compra y esos fondos de dónde provienen. Si por ejemplo compran con un préstamo, va a ser sencillo porque la mayor parte de ese dinero va a provenir de un banco, y si no tendrán que demostrar, ya sea con una sucesión o con su trabajo o con el motivo que sea, documentalmente, poder fortalecer documentalmente ese origen. Así que esos documentos el agente inmobiliario los tiene que tener, los tiene que analizar y eventualmente, si el análisis es negativo, esto termina con un reporte de operación sospechosa. No quiero profundizar en esto, simplemente era un pantallazo porque forma parte del proceso que tiene que ver con las ventas, lo va a dar Virginia más adelante, así que simplemente quería mencionárselos porque me parece importante destacar estos puntos. Si voy rápido me avisan, si tienen alguna duda levantan la mano, me cortan, me preguntan, ¿sí? Bueno, como decíamos hoy, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con nuestro cliente propietario, a través de la autorización, y hablo solamente a nivel documental, claramente los aspectos comerciales son más profundos que esto, pero nos vamos a basar en lo documental, digamos, en esta presentación, que lo va a profundizar Laura Mier en la próxima cita de mañana. Ese documento de autorización tiene que contener los elementos fundamentales para que quede claro quiénes son los que autorizan, cuáles son los datos del inmueble a comercializar, cuál es el precio de publicación. Chicos, esto del honorario de intermediación fundamental, y eso es lo que me gusta a mí siempre recalcar, ¿dónde estamos constituyendo prueba para la intermediación? ¿Por qué? De nada vale todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos y todo el trabajo que hacemos si finalmente no tenemos el resultado económico de nuestro trabajo. ¿Alguien quería preguntar algo? Que veo ahí levantada la mano. ¿Me escuchás? A ver, Ale, decime, fuerte, decime. Sí, esa gestión ante el SENACLAF, ¿la tenemos que hacer nosotros a nivel individual o es una gestión que la hace el Market Center? Es individual, es de cada agente la responsabilidad y nosotros los acompañamos en ese proceso. Es muy sencillo y lo vemos. No quiero profundizar en ese tema Bien. hoy porque es de Virginia, lo quise mencionar simplemente porque tiene que ver con una responsabilidad del agente inmobiliario y porque hace al tema de las enajenaciones o las ventas. ¿Tá? Así que, si quieren, sigo con esto de autorización, que sí me parecía importante recalcar esto de la prueba de la comisión por intermediación, dónde estamos generando las pruebas, y la primera que tenemos es colocar nuestro honorario de intermediación en este documento comercial que se llama autorización, ya sea de venta en exclusiva o en no exclusiva. ¿Tá? Además va a establecer en qué régimen es, como recién lo dijimos, y cuál incluso pueden agregar hasta cuál es la publicidad acordada. Si, por ejemplo, un propietario decide no pongas cartel, bueno, será este el documento apropiado para indicar los lineamientos comerciales que el propietario autoriza o no hacer a ese agente inmobiliario respecto de su propiedad. ¿Tá? Pero recalcar esto, en la autorización, primera prueba documental del cobro de la comisión con nuestro propietario. Comercializan la propiedad, les va fantástico, consiguen al comprador. Me salteo todo eso, que seguro lo saben hacer genial, pero nos vamos a lo documental. Y ahí tenemos la oferta con aceptación del propietario. ¿Sí? ¿Qué firma ese eventual comprador? También un documento que contiene sus datos personales, los datos del inmueble, porque tengo que decir qué estoy ofreciendo comprar, cuál es el precio ofrecido, las condiciones especiales del negocio, ¿verdad? Que a veces se tienen que adaptar a la realidad que se conversó comercialmente, y otra vez los honorarios de intermediación. Segunda prueba documental, en este caso, la primera respecto del comprador, pero ahí tenemos el documento
donde visualizamos también el respaldo del cobro de esta comisión inmobiliaria. ¿Y por qué recalco esto? Por la importancia de lo que son los documentos escritos, tal vez no en esta primera etapa donde la negociación puede ser endeble, porque eventualmente el negocio podrá prosperar o no, pero les puedo asegurar que cuando llegan a la instancia casi de la venta y surge algún inconveniente con el cobro de la intermediación, tener todo el camino documental hecho desde el inicio es fundamental para tener la prueba, ¿sí? Porque lo he visto en situaciones concretas y existían todos los documentos para que ello respaldara en definitiva el trabajo de ustedes, que es este, ¿no? Finalmente cobrar el resultado de todo el trabajo previo que realizaron. Bueno, ¿y por qué decimos con aceptación? Porque es necesario que el propietario finalmente la acepta. Y ahí que tenemos el cierre de lo que es la oferta con la aceptación del propietario, y ahí tenemos el cierre comercial de lo que es la primera parte del trabajo de ustedes. Bien, ¿dónde pasamos ahora? Como habíamos dicho, al boleto de reserva. Ustedes lo que sí pueden colaborar, por ejemplo, es conseguir copia del último título de la compraventa, por la cual los que venden son propietarios, y eso es lo primero que el escribano de la parte compradora necesita para poder confeccionar ese boleto de reserva. Si ustedes ya lo tienen, es genial. ¿Por qué? Porque cuando hacen el cierre comercial, ya se lo pasan al escribano del comprador y puede empezar a redactar este documento de boleto de reserva, ¿sí? Si tienen documento de las copias de identidad de las personas que son sus clientes, mejor aún, porque ese escribano ya va a tener la información necesaria para poder redactarlo. ¿Qué pasa si ustedes no tienen estos documentos? Bueno, se lo tendrá que eventualmente proporcionar el escribano de la parte vendedora o directamente el propietario. Y acá viene una discusión respecto a la obligatoriedad o no de escribano de la parte vendedora. Claramente no es que sea obligatorio, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Porque hoy en día lo cierto es que cada vez más el vendedor tiene que realizar determinadas gestiones que, si no existe escribano de la parte vendedora, los agentes inmobiliarios terminan con esa carga de la gestión, ya sea en conseguir incluso hasta profesionales de confianza que puedan hacer los trámites ante catastro o ante la intendencia o cualquier otra cosa irregular que cuente el vendedor, y de repente no son los más idóneos para poder hacerlo y tienen que buscar soporte en alguien. Entonces recomiendo de verdad que el vendedor tenga su escribano, porque facilita la gestión de ustedes, especialmente del boleto de reserva en adelante. Respecto a tener los documentos de identidad o no, seguramente no los tengan antes, pero ¿por qué les aconsejo al momento del boleto de reserva que ustedes tengan una copia? Volvemos al inicio, ¿se acuerdan del conozca a su cliente y el control de lavado? Nunca perdemos el foco de eso, y los documentos de identidad y sus copias es parte de la documentación que ustedes van a necesitar después para armar ese legajo de control de lavado de activos, así como la copia del boleto de reserva. ¿Sí? Bien. Y ya habíamos hablado, bueno, se determina obviamente el escribano de la parte compradora, y es de buena práctica tener un escribano de la parte vendedora, como recién lo mencionábamos. No quisiera entrar en detalles en el contenido del boleto de reserva, los documentos los van a ver con Laura Mier, pero sí recalcar que básicamente esto lo que hace es sellar jurídicamente el acuerdo con todas las cláusulas necesarias para que se dé cumplimiento al negocio que se comercializó. Y algo importante que sí me parece recalcar son dos cosas que creo que son las que más pueden interesar. Primero, que el comprador en el boleto de reserva deja en manos del escribano de la parte compradora un 10% del precio como garantía del negocio. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes se lo tienen que notificar a este cliente comprador. Puede ser que nunca haya comprado un inmueble, puede ser que lo haga habitualmente, pero nosotros tenemos que informar esto porque tiene que contar con este dinero para poder reservar este inmueble. De alguna manera va a quedar el dinero en manos de su escribano de confianza. Raras veces no se pide seña, justamente cuando alguien no tiene ese dinero, pero se pide excepcionalmente y a veces es difícil negociarlo, e incluso a veces ni siquiera se acepta. Pero lo cierto es que este 10% se pide, les diría que casi en el 100% de los casos, y queda en manos del escribano de la parte compradora. Lucía Silva me pedí que yo repita. ¿Me pedís que repita esto del 10%?
A ver si es eso. Sí, bien, esto es así. Cuando se vende un inmueble y pasamos a la etapa del boleto de reserva, el escribano o escribana de la parte compradora le va a pedir al comprador que un 10% del precio estipulado de venta quede retenido en sus manos como garantía del mantenimiento del negocio. ¿Sí? Esa es una seña que nada tiene que ver con la seña de la comercialización que viene trabajando la inmobiliaria. ¿Se entiende? Puede haber una seña en el momento de comercialización, me voy para atrás, en la etapa de oferta aceptada, donde el comprador coloca una seña de $500, de 1.000, que sea simbólica, que la retenga la inmobiliaria, pero este importe simbólico se va a reintegrar al momento del boleto de reserva, porque ese es nuestro objetivo, llegar al boleto de reserva, ¿sí? Esa seña simbólica en la etapa comercial es simplemente para dar de baja la publicidad, para que el cliente comprador y el escribano de confianza de él trabaje tranquilo, armando el boleto de reserva, que es hacia donde vamos y es nuestro primer objetivo. Sacando eso, y lo aclaro porque no es lo mismo esa seña que esta garantía, todo cliente de la parte compradora tiene que depositar en manos de la parte de la escribana de confianza un 10% como garantía del mantenimiento del negocio, y ese 10% se va a reintegrar por el escribano el día que se firme la compraventa. ¿Está? Nada, comentarles esto que me parecía importante y que a veces por ahí no se sabe o se omite decir, y es importante reflejarlo. Y lo otro, que el boleto pasa a ser nuestro tercer documento respaldante de cobro de la comisión por intermediación. ¿Por qué? Porque nosotros como agentes inmobiliarios le vamos a solicitar al escribano de la parte compradora que establezca una cláusula, normalmente es la última o está al final, que diga que fulanito es el intermediario por tal parte, y si eventualmente pueden llegar a poner por qué porcentaje, lo habitual es poner que participa o interviene como inmobiliaria de la parte fulana de tal, o de la parte compradora o vendedora, tal agente inmobiliario, entre paréntesis, agente asociado Keller Williams, de la sucursal que sea, ¿sí? Y ahí tienen un tercer documento probatorio del cobro de la comisión, ¿sí? Un poco ya más formal, con intervención de escribanos, y esto creo que es importante afianzar el hecho de la importancia de los documentos y la firma de los mismos. Me salté unas hojas. No sé por qué. Esperen que me voy para atrás, que me salté. Estoy acá. Ahí está. Vamos de vuelta con la presentación. ¿Vamos bien? Me avisan que por ahí puedo ir un poquito rápido o me pierdo si siguen el hilo de la conversación. Bueno, no vamos a ahondar en las estipulaciones propias del boleto, me quería centrar solamente en esas dos cosas que entiendo que son importantes. Como les decía al inicio, entonces ahora entramos en la etapa en que el escribano hace el estudio de los títulos, emite información relevante para estudiarlos, sacando certificados, reconstruyen los títulos si es necesario, revisa si la carpeta está completa, hace solicitudes en la Intendencia de libre de gravámenes y en otros diferentes organismos. Supongamos que sale todo perfecto, estipulamos un día para la firma de la compraventa, ese día de la firma de la compraventa o promesa de compraventa, porque eventualmente nos pueden pasar en determinados negocios que hay situaciones no resueltas que implique la firma de una promesa de compraventa y la compraventa definitiva venga después. Y acá quiero aclarar dos cosas. Primero, si se firma la promesa o la compraventa, ya nuestro cliente va a pagar los impuestos que ese negocio va a devengar. Esto se lo va a informar su propio escribano, pero no está de más que ustedes lo sepan. ¿Sí? La parte vendedora va a pagar impuesto a la renta por incremento patrimonial, y es recomendable que su escribano de confianza le pueda dar esta información, ¿sí? Porque son gastos que en definitiva el vendedor va a tener. Y la parte compradora va a pagar dos impuestos. Perdón, la parte vendedora paga dos impuestos, el impuesto a la renta y el impuesto a la transmisión patrimonial. Y la parte compradora paga solamente impuesto a la transmisión patrimonial.
¿sí? Esto se lo va a informar además su escribano en los montos. Después, si nos da un poquito de tiempo, hablamos de cómo son estos cálculos, que a veces me gusta informarles para que tengan cierta idea, pero no me quiero ir de tema para que nos dé el tiempo suficiente. Se firma la compraventa o promesa y finalmente se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí? Y ahí culmina todo lo que es el proceso. Si tenemos una promesa o una compraventa, ¿cuándo cobran ustedes la comisión? Claramente cuando se firma la compraventa, y en el caso de la promesa también la cobran ahí. No debería cobrarse una comisión en dos partes, porque firmo promesa y porque después firmo la compraventa. El negocio se concreta con el primer documento formal notarial que se firma, ¿sí? A veces han habido excepciones o negociaciones de clientes que piden pagarlo en partes, pero lo cierto es que lo que corresponde es pagarlo en el primer documento notarial, porque el negocio jurídico, después de la comercialización y el trabajo de intermediación que ustedes hicieron, en definitiva ahí se concreta. ¿Ah? Bien, y acá quería venir. Preguntas claves al propietario. ¿Qué pasa muchas veces con los negocios? Donde muchas veces decía, se está por caer el negocio, se cayó el negocio. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el motivo de por qué digo que se va a caer o se cae el negocio? Entonces, pueden ser motivos externos, los cuales reflejan que mi trabajo fue hecho perfectamente, pero hay un elemento externo que no depende de mí y que no podría haber sido previsto, y eso, ahí estamos bien. Lo que en principio no nos debería estar pasando es que existan elementos que pude haber previsto, pero que no los preví porque no hice las preguntas correctas. Y creo que eso es fundamental porque a ustedes les ahorra tiempo, les ahorra dinero, y eso implica poder sacar el foco de un negocio que de repente no prospera porque no es el momento de vender ese inmueble, y enfocarse en otra venta que es la que le va a dar sus frutos. ¿Por qué? Y vamos a las preguntas concretas. Yo las dividí en propietario y en inmueble, porque a veces las cosas se dan como por hechas o no se hacen las preguntas necesarias para dilucidar, por ejemplo, esto. Cuando hablo con alguien, ¿por qué doy por hecho que es el único propietario cuando me contacta? Muchas veces establezco una conversación con alguien que me dice que es propietario y ni siquiera consulto o me da la impresión si es solamente él o pueden ser otros los propietarios. ¿Qué pasa si solamente una persona me firma una autorización de venta y después resulta que era la casa de los papás, ambos papás fallecieron y son 3 hermanos y solo me firmó uno? No tengo la autorización firmada por la totalidad de los propietarios, y esto ¿cuándo salta? En el ejemplo que les pongo, cuando voy a firmar el boleto de reserva y el escribano va a preguntar, quiero los títulos, y ahí revisa que en realidad no es uno el propietario, sino que son 3. Y ahí tenemos un gran problema, porque dos opciones: o a quien yo le pedí la autorización realmente estaba en comunicación con sus hermanos, y tengo suerte y no van a hacer problemas en la comercialización, o los hermanos no estaban enterados y tengo un gran problema porque no puedo seguir avanzando. Entonces, una gran pregunta es realmente tener certeza de que esa persona es la única propietaria, ¿sí? Hace poco me pasó en una consulta donde también hablaba una persona y de repente se daba por hecho de que ese era el único titular. Y además de que no era el único, ni siquiera era el propietario. Era el hijo del propietario, porque lo había comprado su papá y su mamá había fallecido. Entonces, imagínense qué importante diagnosticar quién es el titular del inmueble para saber con quién estamos tratando y quién nos tiene que dar la autorización para vender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿O algo que quieran aportar o alguna experiencia? Si no, seguimos. Residencia en el exterior. Es bastante común que a veces nos llame algún cliente, normalmente de Argentina, de algún otro lugar, pero normalmente de Argentina, y de repente sabemos obviamente que está en el exterior, pero no nos hacemos la pregunta de cómo va a firmar. Entonces, si será fundamental esto, de que yo puedo comercializar la propiedad, está genial desde un inicio,
Pero ¿qué pasa cuando tengo que firmar los documentos que están vinculados a los escribanos? La parte previa tal vez no importe y lo podemos solucionar de otras maneras, pero con el boleto de reserva ya no puedo evitar ni que hablar con lo que viene después, ni con la promesa, compromiso o eventualmente la compraventa. Entonces, determinar y saber que un cliente está en el exterior, a mí me implica la obligación de preguntarle cuándo va a viajar al país para poder firmar, o si tiene un apoderado para que firme por él. ¿Sí? Si me encuentro con este supuesto que tengo un cliente del exterior y ya le estoy preguntando cómo va a ser para firmar y cómo vamos a hacer para solucionar ese punto, a su vez no puedo evitar preguntarle si tiene cuenta en Uruguay para recibir el precio. Y esto es muy importante, ¿por qué? Y lo llevo al día de la compraventa. El día que firmen la compraventa, el 99% de los negocios se pagan con letra de cambio. ¿Sí? La letra de cambio es un cheque, básicamente, que la ventaja que tiene es que separa los fondos de la cuenta del comprador, ¿sí? Pero es un documento, básicamente, que se le entrega al propietario, y para poder cobrarlo al propietario, como es cruzado, yo lo tengo que depositar en el banco para poder cobrarlo. Y no tengo otra opción que tener cuenta en el país. Entonces, si será importante preguntarle a este cliente que está en el exterior y que es propietario, si firman por él y quién firma por él, y si tiene cuenta bancaria en Uruguay para recibir el precio. ¿Tá? Les cuento una experiencia en este sentido. Me tocó un propietario, no tenía cuenta en Uruguay, tenía apoderado, el apoderado tampoco tenía cuenta, y afortunadamente, porque no todos los bancos lo hacen, el Banco República emite letras al portador. ¿Qué significa? Son las letras que venimos hablando hasta ahora, que son como cheques, que yo los voy a cobrar, pero sin las dos rayitas de cruzar. Es decir, que yo puedo ir a ventanilla y cobrarlo, y llevarme el dinero. ¿Tá? ¿Qué pasa con esto? Dos cosas. Primero que nada, el banco cobra por esa gestión, porque se pierde la trazabilidad de la plata, es decir, penaliza a quien cobre ese dinero de esa manera, y le resta dinero, es decir, que no es una opción que esté buena. Lo otro es, tiene un vencimiento de 1 año, en el caso del Banco República, todas las letras tienen diferentes vencimientos, el Itaú tiene 15 días, bueno, el de Banco República tiene 1 año, pero teníamos el inconveniente de que el propietario, por un tema de COVID, no quería viajar, y el apoderado estuvo prácticamente 1 año con la letra al portador, o sea, cruzando los dedos de que nadie le robara la letra, guardada no sé dónde, esperando que ese propietario viniera a cobrarla. Ahora, imagínense ustedes, yendo ese día al banco con la letra de cambio, y que voy con un bolsito, ¿cómo voy? Y me llevo $100.000 en un bolso. Imagínense el riesgo. Lo hizo, aparentemente todo salió bien, tampoco sé cómo hizo después con ese dinero, pero cuestiones que son prácticas y que nos parecen que no son importantes tenerlas en cuenta, y esto fue una situación especial. Fer, disculpa, ¿me puedes dar un minuto? Que tenemos problema de conexión, estoy cambiando la máquina y tengo todos aquí con consultas importantes. Bueno. Dame un segundo. Disculpen los demás. Tú avísame, así yo sigo. Fernanda, habla por favor, a ver si te escuchamos. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Si puede, Fer, perdón, sé que
Si puedes repetir un poquito, unos 5 minutos para atrás, porque se había cortado. Ya no sé ni qué dije. No, sí sé lo que dije, pero no sé de cuándo arrancar. Bueno, repito rapidito, porque se nos va el tiempo, pero... ¿Qué dice fácil. Explica rapidito? Lo principal que Bueno, nos fácil. Pará, lo del único propietario se lo escucharon, ¿o no? Sí, lo principal que nos perdimos es toda la parte de la cuenta bancaria, cuando el cliente es de afuera y no tiene Listo, cuenta bien. Lo de la cuenta bancaria, no. Lo que digo es esto, el 99% de los negocios se hacen cobrando letra de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el medio más seguro. ¿Por qué es el medio más seguro? Yo tengo delante un documento que dice que yo vendo, propietario, firmo, y simultáneamente estoy recibiendo un documento que me permitirá al banco depositarlo en mi cuenta y cobrar. ¿Está? Además, lo cierto es que es mucho más seguro que andar con dinero efectivo. Yo contaba una experiencia de un cliente extranjero que no tenía cuenta, y fue un caos, aunque tuvo suerte de que el comprador tuviera cuenta en el Banco República, y el Banco República tiene la posibilidad de emitir letras al portador, sin esas dos rayitas a los costados en el vértice izquierdo, que obligan a depositar la letra. Yo voy, lo cobro, imagínense cobrando $100.000 por ventanilla en el Banco República, saliendo con un bolsito. Yo la verdad que no lo quisiera hacer nunca. No sé si salgo viva del banco. Entonces, ante la inseguridad, lo que implica, digamos, toda esta situación básicamente de inseguridad y de no simultaneidad de la firma con recibir el precio. Entonces, yendo a una pregunta que me hacían que tiene que ver con esto, si se puede hacer una transferencia internacional. Y ahí razonemos juntos. Si yo hago una transferencia de España, no importa, ¿cuánto demoran a acreditarse? Yo no lo sé, pero vamos a suponer que demora 3 días, ¿no? Entonces, el comprador hace la transferencia. En el medio todos temblamos. ¿Por qué? Que nadie le pase nada. Ese día se encierran en sus casas, nadie cruza la calle. Imagínense el riesgo, más la voluntad del vendedor de eventualmente firmar. Entonces, si yo adelanto ese dinero y se acredita en la cuenta de otro, cuando viene el propietario tiene que ser alguien de mucha confianza para poder hacer esto, o una empresa desarrollista que sabemos que eso no va a ocurrir porque está en el mercado hace tiempo y podemos confiar que eso se puede hacer así. Entre particulares no es una cosa que yo recomiende porque hay una distancia entre que yo transfiero y se firma la compraventa, y se genera un riesgo, una brecha, de los días en que demora la transferencia en acreditarse y en firmarse la compraventa. ¿Por qué la letra es fundamental? Y para mí, lo mejor, en cuanto a pago de precio, yo firmo, tú me das la letra, y yo voy y la deposito. Eso es lo que quería comentar con respecto de la transferencia. ¿Cómo se procede si no tenés cuenta en el Brow para poner? No. Claro, en el Brow, como decía y repito, se pueden obtener letras al portador. El tema es que el Banco República te penaliza y te cobra cuando es al portador, porque pierde la trazabilidad de la plata. Eso es lo cierto. Entonces, ¿qué es lo que ciertamente tiene que ocurrir? Deberían los propietarios tener cuenta en Uruguay. Eso sería lo ideal. Digamos, la situación ideal sería, tengo cuenta en Uruguay, yo voy a recibir una letra y esa letra la deposita en esa cuenta. Si no queda otra, habrá que ver cuál es la solución. Capaz que la única es la transferencia, como planteaba la compañera, y en el medio todos tiemblan para que nadie le pase nada, para que el vendedor no se enferme, para que ese día pueda concurrir y que además tenga la voluntad de firmar. Entonces, recalcó esto de la cuenta bancaria en Uruguay como una pregunta importante cuando conocen a alguien del exterior, porque el tema del pago del precio es una cuestión práctica, pero no menor al momento de la comercialización. Sí, las letras pueden ser de un banco y se depositan en otro, sin duda, ningún problema. Demoran 24 horas en acreditarse, nada más. Ningún problema, se puede, sí, perfectamente. Y es el medio más seguro de pago. Pero bueno, sacando esto, a mí lo que me importa es que les quede como una especie de guía de las preguntas importantes para hacer y no dejarlas pasar. Bueno, después otra es las formas de pago aceptada por el interesado comprador, ¿no? Si, por ejemplo, ese propietario acepta que esta persona pida un préstamo bancario que sabemos que va a demorar un poquito más. Hay consultas por acá, ¿puedes ir contestando Sí. o al final? No, que me vayan diciendo. Yo tengo una consulta, Fer. En el caso de que el cliente propietario no tenga cuenta en Uruguay,
¿Hay alguna restricción, que no lo tengo fresco y actualizado, en cuanto a ley de inclusión financiera, si se le puede hacer una transferencia, por ejemplo, al hijo, a la hermana, a cuenta en Uruguay? No, que ahí va. El tema es así. Por la ley de inclusión financiera, hoy, ¿qué es lo que nos rige? Tenemos un límite de hasta 1 millón de unidades indexadas. Habría que sacar el cálculo a hoy, cuánto es. Siempre se habla de $100.000, no es $100.000, es 1 millón de unidades indexadas, y se hace el cálculo al tipo de cambio del primer día de cada mes para saber a cuántos eso equivale, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que no hay mayor problema cuando no traspasamos esos límites que los pagos se puedan hacer en efectivo, sin duda porque la ley lo permite. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como agentes inmobiliarios y a los escribanos incluso? El tema del control del lavado de activos, sin duda ahí pasa a ser intensificada porque estamos recibiendo o estamos viendo que la operación se hace con dinero en efectivo. Entonces, si bien es legal hacerlo, se transforma este negocio en un control intensificado. ¿Por qué? Porque yo no sé el dinero de dónde salió. Si sale del banco, si bien el control lo tengo que hacer igual, tengo certeza de la trazabilidad porque sabemos que vino de un banco. En cambio, si yo vengo con la valijita de dinero vivo, bueno, tenemos que tomar más recaudos en cuanto a la parte documental. Pero vos me hablabas de otra cosa, de si se podía hacer desde la cuenta. Se puede hacer, sí. Y ahí, lo que a nivel de lavado, que todo tiene que ver con lo mismo, si paga otro distinto, ese es el beneficiario final de la operación, el que paga. Si, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo al revés, yo pongo el inmueble a nombre de mi hijo y la que pago soy yo soy la que pago, yo soy la beneficiaria final, y es a mí a quien tiene que controlar el origen de los fondos. ¿Tá? Eso con respecto a poner que paguen de una cuenta diferente. ¿Tá? Eso por un lado. Que puede traspasar el límite de las 1 millón de unidades indexadas, eso no importa, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el límite y otra cosa es quién paga. Y cuando el que recibe no es la misma persona el que recibe la transferencia. Claro, mi cosita va al vendedor, que es el vendedor que no tiene cuenta bancaria, y le dice al hijo, che, me recibí una plata. Bueno, lo mismo. Ahí el beneficiario final termina siendo el hijo. El beneficiario final de la parte vendedora termina siendo el hijo. Lo cierto es que normalmente estas cosas ocurren con los apoderados de vendedores. Lo que tienen que saber esas personas es que el banco los va a llamar para pedirles seguramente copia del poder o una justificación de por qué eso ocurrió. Y bueno, va a estar la compraventa, el poder, capaz que le piden más cosas de la operación. Es decir, esa persona no es que se mete en un brete, pero se mete en una situación en la que sabe que queda expuesto que el banco le pida cosas para justificar el ingreso de ese dinero. Y más si estamos hablando de un valor promedio de inmueble que puede ir desde los 80 hasta los $200.000. ¿Por qué ese dinero entró en esa cuenta? Va a ser un tema del que acepte recibir esa plata en su cuenta, de la responsabilidad que está tomando y el riesgo en las cosas que le vayan a preguntar. Ale, me quiere preguntar algo. Pero vos estás relacionando lo que es la información de lavado de activos con la compraventa. La compraventa igual va a ser... ¿Me escuchás? Sí, todo tiene que ver con todo se vincula. Lógico, pero la compraventa no se altera, el vendedor no altera lo que estás hablando en lugar del lavado de activos. Claro, lo que yo digo es, no se altera exactamente. Vamos a recalcar esto. Vende Alejandro, compra Fernanda. ¿Está? Ahora, no recibe la plata ni Alejandro ni la paga Fernanda. Eso queda, digamos, de alguna manera redactado en la cláusula de precio, donde el escribano va a redactar los medios de pago. Y ahí va a decir que Pepito paga, ¿verdad? Y no es Fernanda. Y que recibe fulanito, y que no es Alejandro, que es el que vende. Va a quedar toda la trazabilidad de los medios de pago concretos de cómo fueron en la cláusula, digamos, de precio. ¿Cómo se refleja eso en los controles de lavado? Bueno, los beneficiarios finales son los que efectivamente pagaron y los que efectivamente recibieron el dinero. Pero siguen siendo, tal cual tú decís, propietario y comprador, sí, vendedor y comprador siguen siendo los que se reflejaron en el documento, que son los que reciben el inmueble, digamos, el que recibe el inmueble y el otro que de alguna manera firma vendiendo esa propiedad porque era el titular.
Sí, ¿Ah? queda aclarado, gracias. Una pregunta, Ajá, bueno. la cláusula de precio está en el momento de la reserva, ¿no? En la compraventa, en la compraventa. Ya lo probé. En la misma En la- compraventa. En la compraventa se redacta el precio, cómo se integra. integra. Ahora, si es algo que lo quieren conversar de antemano, se puede decir, nada va a afectar la operación, va a ser un tema de las responsabilidades que cada uno asuma, ya sea el que paga o el que recibe la plata con los documentos que tienen que presentar, cuando el banco se los exija o cuando el escribano le exija, especialmente el que va a pagar porque tiene que hacer el control. ¿Está? Una Sí. pregunta más y soltamos. Sí. Fernanda, una preguntita. Con el tema que tú hablaste de la sucesión, por ejemplo, son 3 beneficiarios, son 3 hijos beneficiarios, ¿se hace el 3 letras de cambio o...? No escuché, me escucho muy bajito. Acércate acá porque cambié de equipo. No, en el caso que tú decías que de una sucesión, que son de repente son 3 hermanos, 3 beneficiarios, ¿se hacen 3 letras de cambio o una sola porque se la reparten? Bueno, esa es otra cuestión, que es más, tiene que ver con lo práctico y todo eso se negocia con la situación concreta. Pueden pasar varias cosas. O que se haga una letra de cambio, que pidan que se haga una letra de cambio sola, cobra uno y después reparte, o si no que pidan 3 letras de cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Al momento de la compraventa, el comprador solo tiene que pagar una letra de cambio. No le podemos pedir que pague por todas, porque las letras de cambio tienen costo, salen más o menos 1.000 pesos, un poquito más menos, dependiendo del banco. No le podemos exigir al comprador que pague todas las emisiones de letras de cambio. Entonces, lo que hacemos ahí es que el vendedor paga las letras de cambio extra porque es un pedido que él hace. Si son 3 hermanos, tienen cuentas distintas y ya quieren resolver ese tema en el momento y se hacen cargo de esos costos, normalmente se resuelve así. ¿Tá? Pero eso es un tema estrictamente práctico y de negociación de detalles, digamos, al momento del día de la firma. Paso inmueble, ¿les parece? ¿Cuáles son las preguntas claves? Fer, Sí. yo tengo una duda que me pasó hoy, ¿está? De escribano. Dale. Y pasa en otros casos. Pasa que no sé cómo, que a veces en el boleto de reserva firma, por ejemplo, una de las partes de los, ponele que sea María y Fer, ¿no? O bueno, o una parte. Y después en la compraventa figuran 2 personas. Bueno, puede pasar Eso esto. puede pasar, y hoy, eso me pasó no en un caso. No debería, del otro día. Y después mismo, claro. Claro, entonces, por ejemplo, yo, o sea, me estaba enfocando en esta persona, no me acuerdo si era comprador o vendedor. Ni siquiera figuraba la otra. Claro, obvio. Exacto. Entonces quería saber el punto de vista de los escribanos, o sea, cómo funciona eso, si está bien, porque yo no sé, o sea, hasta... Yo estaba como dirigiendo a esta persona porque no sabía. Y después me pasó otra cosa, que es la siguiente, que es que tenía una persona que firmó el boleto de reserva, pero decía que, bueno, que la compraventa podía ser de cargo de otro, o sea, que lo iba a firmar él o otro. ¿Ah? Sí. Bueno, sí, para sí o para quien designe. Para sí o para quien designe. Yo esa parte no la... Claro. Bueno. El tema que este señor, lo que pasó fue que este señor firmó el boleto de reserva en nombre de su hija, porque su hija en ese momento no estaba, pero ahora la compraventa, estamos en esa etapa entre el boleto y la compraventa. Ahora en realidad me informa la gente que en realidad es para la hija, y que, o sea, que es para la hija, no, que en realidad firmó por su hija el boleto de reserva, pero en realidad la titular y la compraventa es todo el nombre de la hija. Bien. Yo ahí me quedo, creo que no sé, de punto de vista de los escribanos, bueno, cómo yo te funciona. cuento. Si es voy por la segunda. No sé cómo... Voy por la segunda, que es fácil. A ver, cuando dice para sí o para quien designe, eso ya a nivel de control de lavado nos tiene que despertar una alerta. ¿Por qué? No a nivel documental. A nivel documental, ¿por qué pasa eso? Porque, bueno, lo compro para mí y no sé si después lo voy a poner en nombre de una sociedad, o si mi hija lo va a querer, o si al final lo firmo yo, porque hay definiciones patrimoniales a veces que se definen y no estoy segura todavía a nombre de quién ponerlo. Entonces, esa alerta a mí me genera de que yo tengo que preguntarle al escribano del comprador quién va a ser efectivamente el titular. No me queda otra.
o a la gente que averigüe, porque si no, de repente viene el papá a firmar por ella, decide todo, y se genera una segunda pregunta, que no es solo quién va a ser el titular, sino quién paga. Entonces, paga el papá y Eso es lo que compra... yo le pregunté ahora a la gente, Ahí justamente, está. porque es verdad que yo en ese caso me comí la parte que decía para sí o para... Es verdad eso. Pero por otro lado, yo tampoco sabía que en realidad, o sea, me acabo de enterar que en realidad era porque la hija no podía, estaba de viaje, no sabía que se podía, o sea, no me quedaba, no Por sabía. eso, ella es la compradora, la pregunta Ella es quién paga, ¿paga el ella o origen paga me el parece papá? que va a ser de ella, no, me parece que va a ser de ella. El tema fue por una Listo. cuestión de tiempo. Pero no sabía que se podía hacer eso, me explico, Sí, que en el boleto se puede poner, sí. o sea, sin tener, o sea, no lo tenía tan claro. Sí. Ahora, en el caso 1, cuando vos me contás, ¿me hablás de vendedores o de compradores? Que faltaban personas, porque no es lo mismo. ¿Cuál era el caso 1? Me dijiste que aparecía una persona y que después aparecían 2, pero no sé si eran compradores o vendedores. No, creo que eran vendedores. Bueno, Creo. ¿qué te está pasando ahí? Lo mismo que hablábamos al principio con las Pero autorizaciones. me pasó de los dos casos, de vendedores Claro, y compradores, que de repente me aparecieron gente que yo no lo tenía en el boleto de no reserva. sabía, no lo tenías ¿me en el explico? radar. A ver, Claro, ¿qué no nos lo tenía en el pasa boleto de por reserva. eso? Entonces digo, Me trato preocupa de hacer todo por lo eso. posible para ampliar, para estar lo más diligente posible, y de repente no me sale. como evitarlo. Bueno, ¿qué nos pasa ahí? Lo cierto es que si es vendedor me preocupa, porque es lo mismo que hablábamos hoy en la autorización. Son tres los propietarios, me firma uno. Y bueno, el comprador está tomando un riesgo ahí porque mañana los otros 2 no están de acuerdo y hay uno que solo se compromete a vender. Sí, eso si es el comprador, no tengo cómo saberlo. Porque me aparece uno, es el comprador, y de repente aparecen 2. Bueno, ¿será porque la mujer ahora quiere firmar? ¿Será porque además dijo no me alcanza la plata, le pedí a mi hermano que comprara conmigo? ¿A quién nos puede dar esta información? El agente inmobiliario que está en contacto con su cliente, porque vos como agente que estás controlando el lavado de activos y colaborando en esa actividad, no tenés directo contacto con tu cliente, quien lo tiene es el agente inmobiliario, y en definitiva la información tiene que venir de ahí, o eventualmente que la consulte al escribano que hace el documento. Sí, si no es imposible saberlo. Claro, la duda principal era eso, si efectivamente se podía como que hayan otras personas, así como que me surja de la nada, digamos. No, el vendedor no debería, El vendedor el comprador entiendo eventualmente te puede pasar. Probablemente haya sido comprador y me confundí yo, porque es obvio todo lo que vos decís. Pero bueno, qué importante como hacer las preguntas y no dar como por obvio, a ver si ciertas cosas que en la vorágine se nos pasan. Y claro, cómo repercute después en nuestro trabajo final. Y después miramos para atrás y dije, bueno, pero ¿qué me pasó? Y bueno, y en el medio uno pierde tiempo o empieza como en el apuro a pedir cosas. Y por eso también aprovechamos, hablando de esto, que la gente colabore con las compañeras que hacen el control de lavado, porque este proceso arranca desde el boleto, muchachos, no arranca un día antes de la firma de la compraventa, que es lo que a veces pasa y empezamos todos como a correr desesperados. Ya en el boleto arranca este proceso. Entonces, como un boleto y una compraventa mínimo demora 30 días en firmarse, de ahí a más, imagínense con la cantidad de días que contamos para pedir la información que necesitamos para que Virginia, que supongo que Nieves, que Agustina en caso de Colonia puedan tener para poder hacer los controles. Así que bueno, nada, aprovecho para hacer el pedido. Hay una pregunta en el chat y después sigo con los inmuebles. Y si son 2 personas titulares, por ejemplo, de una pareja, bueno, ahí puede haber una situación particular que es esta. Si yo compro, estoy casada con, ese inmueble pasa a ser ganancial, pero bueno, voy a controlar el que aparece como firmante en el boleto. Pero bueno, si después aparece la otra persona, me quedo sin controlar. Lo que voy a hacer es pedir la búsqueda lo más rápido que pueda, que son las búsquedas, son internacionales, en las listas internacionales, pero la realidad es lo que más importa en todo esto, y que esto, independientemente de quiénes aparezcan, porque a veces las respuestas surgen solas, es cómo se va a pagar. Si yo pregunto, ustedes como agentes, ¿cómo se va a pagar? Ahí se empiezan a dar solas las respuestas. Si aparece que es el señor que aparece como comprador y además la esposa, los que compran, y aunque ella no aparezca, ya me están respondiendo que hay una persona más que va a salir como compradora y que además la tengo que controlar porque paga la mitad del inmueble, por ejemplo.
Entonces, esas preguntas desde el boleto, de este proceso de conocimiento y de conozca a su cliente, va a ayudar a que estos controles se hagan como más tranquilos y llegar como con más aire al momento de la firma. No, las vigencias cambian. La del Brou es 1 año, la del Itaú son 15 días, creo que la del Scotia, no sé si es 1 mes o un par de meses, de memoria no me acuerdo. Pero lo cierto es que depende del banco. ¿Tá? Lo que sí hay que prestar mucha atención, porque las letras en realidad las recibe el escribano en el momento de la garantía, hay que depositarlas enseguida, y al cliente decirle lo mismo, recibe la letra, que la deposite. ¿Tá? Y si no, se consulta específicamente al banco la vigencia por si eventualmente incluso hubiera algún cambio en los periodos de vigencia. Bueno, vamos al inmueble, que hay un montón de cosas interesantes para ver. Por ejemplo, si hay una deuda de la propiedad que se vende, ¿tá? Porque puede ser que haya una deuda, que yo haya comprado con un préstamo de banco, y de repente eso nadie lo menciona porque yo no se lo pregunté. Entonces, el que compra tiene 2 opciones: o sigue la deuda esa y sigue pagándole al banco que tiene el propietario, y para eso no es menor, porque tiene que calificar en ese banco para seguir pagando, o directamente dice que no, que paga el 100% y que va a cancelar esa deuda en su totalidad. ¿Tá? Entonces, no es menor preguntar eso, porque si hay esa deuda, hay 2 formas de poder cancelar el precio. ¿Esto más o menos se entiende? ¿Sí? Bueno. Afectación, embargo del inmueble, de sus titulares, una hipoteca. Bueno, lo de la hipoteca es lo que recién hablábamos, puse el mismo ejemplo que arriba, de alguna forma lo asimilé. Es este gravamen al inmueble hecho, por ejemplo, por un banco o por un tercero, cuando me dan un préstamo, bueno, hipoteco el inmueble. Entonces hay una deuda, y es importante saber si esa deuda se canceló o no se canceló. Y embargo es cuando de repente el propietario ya les puede decir si tiene una afectación o no. ¿Por qué? Porque si él la tiene, ¿para qué avanzar si primero no resolvemos ese tema? ¿Sí? Es importante saber, porque a veces se asustan, que si tiene un embargo, ya sea el inmueble o el titular del inmueble, dicen, no lo puedo vender. No es así. Sí se puede vender. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que entre en el mundo de la comercialización, el embargo debería ser menor al precio de venta. Si yo tengo una deuda de $20.000 y el inmueble vale 20, se va a resolver, porque el día de la venta, ¿quién va a aparecer? Esa persona a la que yo le debo, que va a venir con su abogado, y va a querer una letra de cambio de $20.000, más los honorarios del abogado, que yo se la voy a tener que dar, y ahí me dan, digamos, como el documento que tengo que presentar después, alegando de que ese embargo se levantó. ¿Tá? Es decir, no es que no se pueda vender, se puede vender. ¿Qué es lo importante? Que el embargo sea menor al precio de venta. Cuando es mayor ya se complica, porque entran en juego otras situaciones, donde yo las veces que he visto y la experiencia que he tenido es que comercializarlo es muy difícil, porque entran rematadores, entran otros acreedores, abogados de cada parte, ¿sí? Pero con embargos que no superen el precio de venta, y estando obviamente los abogados de esos acreedores, digo, se complejiza la situación, sí se complejiza, pero sabiendo cuál es la deuda que hay que pagar, es como si fuera una deuda de contribución. Bueno, debo contribución, yo ya sé que ese día, parte del precio que yo voy a pagar, es para pagarle a la intendencia. Bueno, si hay un embargo es lo mismo, es alguien al que yo le debo, y ese día se va a llevar parte del precio que el vendedor no va a recibir, pero bueno, ese inmueble se tiene que vender sin esa deuda, digamos. ¿Me expliqué o fue un poquito entreverado? Bien, trámites en proceso, sucesión, venia judicial. ¿Qué pasa? Sucesión. Es importante, cuando sabemos que hay un inmueble en un proceso sucesorio, preguntar en qué etapa está. ¿Sí? Recién lo arrancamos, van a hablar en palabras, digamos, llanas, ¿no? No van a hablar en jurídico, pero van a decir, recién lo arrancamos, no, ya hicimos las publicaciones, alguno que pueda hablar en terminología más jurídica, o lo tiene la escribana, te paso el contacto para que averigüen en qué etapa está y cuánto te puede estimar que falta. El tiempo es fundamental en esto de la gestión inmobiliaria, porque a ustedes les va a marcar el termómetro de con qué productos están trabajando, cuándo lo pueden comercializar, y efectivamente, como hablamos al inicio, todo termina en el cobro de la intermediación. Si yo tomo un inmueble que se recién arrancó o no arrancó una sucesión, imagínense que yo no tengo un producto pronto
para poder sacarlo al mercado de una manera como sí podría sacarlo si eso ya estuviera finalizado, porque los tiempos son más cortos. Lo saco al mercado, no tiene problemas documentales, lo vendo, cobro. Acá no, estoy en un proceso sucesorio. Algunas veces pasa que hay inmuebles que están en proceso o en el medio del proceso de la sucesión que igual se venden, ¿sí? Se venden, se entrega la mitad del precio, se firma una promesa de compraventa y después cuando termine la sucesión, a los 6 meses, se firma la compraventa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? De que en un proceso sucesorio surjan terceros interesados. Entonces, ¿cómo? Yo firmé un boleto de reserva o firmé una promesa donde me dijeron que eran 3 los hermanos y aparece otro que nadie conocía, surgió un hermano por ahí desconocido que pasa a ser un interesado y que eventualmente aparece y no quiere vender. Por eso muchas veces hay escribanos de los compradores que no aceptan o no dejan que sus clientes compren inmuebles que estén en procesos sucesorios, por esto que les comento, porque en el proceso de la sucesión pueden surgir terceros con intereses a reclamar en esa situación judicial. ¿Tá? Por eso el tema de los tiempos es importante, y por qué entender por qué a veces dicen que no cuando hay una sucesión en proceso. Bueno, venia judicial. Una venia es una autorización. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, un señor compró un inmueble, fallece, tiene un hijo menor. El hijo menor es el propietario. Queda pendiente hacer la sucesión en el ejemplo que les pongo, y además para poder vender tienen que pedir una autorización judicial porque se protege al menor. No se puede vender un inmueble que tiene un menor sin dejarlo provisto, digamos, de techo y de las garantías, porque en definitiva lo que hace la ley es proteger a ese menor. La sucesión puede demorar promedialmente 6 meses, a veces menos, a veces más. Una venia judicial en la experiencia promedio demora 1 año. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes escuchen estas cosas, no es que las tengan que saber. Lo que tienen ustedes que acordarse, después ustedes consultan, es cuando escuchan embargo, cuando escuchan sucesión, cuando escuchan esto, es decir, algo acá no está del todo bien. Y esto a mí me va a implicar un tiempo para regularizar que a mí no me va a permitir comercializar el inmueble y tener mi comisión enseguida. Es eso con lo que quiero que se queden. ¿Tá? Paso a otros temas, vicios ocultos, desperfectos a declarar, difícilmente se los digan, pero bueno, es simplemente que estén atentos a cualquier dificultad edilicia o alguna cosa. ¿Vieron que a veces colocan lambriz y saben que atrás siempre hay humedades? Bueno, las cosas obvias, las no tanto, de repente alguien que es arquitecto se puede dar más cuenta, pero simplemente tenerlo como punto de observación. Tema construcciones. Este tema es el tema. Y yo les diría que ustedes, el primer día que van a ver la propiedad, conecten con esto. Y observen si eventualmente a sus ojos pueden advertir construcciones o modificaciones hechas en los últimos 10 años. Yo sé que no son arquitectos, pero a veces uno ve una casa que está antigua y sabe que la cocina y el baño están hechos a nuevo. Simplemente esa sería como una primera apreciación. Además le van a consultar, ¿hiciste obras? Sí, remodelé la cocina y el baño. Bueno, si eso ocurre, tú sabes que hay que hacer una regularización. Yo quiero dividir el tema de las obras en 3 organismos, porque no son los mismos y a veces los entreveran. Una cosa es Banco de Previsión Social, otra cosa es Catastro, y otra cosa es la Intendencia. Y ninguno se conecta entre sí. A ver qué me están preguntando, ¿cuándo es necesario tener final de obra? Bueno, esa ya más extensa la pregunta. Vamos a ir de a poco. ¿Cuándo es necesario, Josefina? Bueno, vamos de a poco, vamos de lo básico a ver hasta dónde podemos llegar. A mí lo que me importa que ustedes conecten es en lo que es imprescindible para poder vender, lo básico y necesario. Y esto es el tema del Banco de Previsión Social, que es el organismo que ¿qué es lo que recauda? Los jornales no pagados en obras que no fueron declaradas. ¿Qué significa? Si yo hice un mamarracho de obra, al BPS no le importa. ¿Qué es lo que le importa? Es la cantidad de personas que yo utilicé y la cantidad de horas que utilicé para hacer esa obra. Y esos jornales son, y obviamente la calificación de personas que tuve que haber empleado para hacer esa obra, para poder cobrar los jornales y en razón de la antigüedad que tienen, cobrar multa. ¿Tá? Eso es lo que le interesa al BPS. Entonces, si yo tengo obras que son posteriores a los 10 años a contar de hoy,
Con un certificado de arquitecto que diga que esas obras tienen más de 10 años, hoy lo podemos resolver. ¿Tá? Antes teníamos que hacer un proceso de prescripción, ya no lo tenemos que hacer más, que era bastante costoso, con un certificado de arquitecto lo resolvemos. Pero si tenemos obras dentro de los últimos 10 años, indefectiblemente lo tiene que regularizar. Y dependiendo de la obra que haya hecho, es el monto que va a tener que pagar. ¿Tá? Entonces, esto es lo que digo que cuando hacen la inspección la primera vez, si pueden advertir esto, es una buena conversación, revisar si esto está, porque esto es lo que eventualmente más demora. Me voy a catastro. Ah, Alejandro. Alejandro, para que no te escucho, estás muteado. Te quiero hacer una pregunta. Fernanda, ¿y si lo hizo uno mismo, el baño o No, la tendría cocina? que haberlo declarado como mano de obra benévola, en el momento que lo hizo. Y si no lo declaró y quiere, ¿cómo se declara? Y por la antigüedad, te inspeccionan, y por la antigüedad de los materiales, tienen un ojo, los inspectores, que asusta. Digo porque me ha pasado en situaciones con clientes que no puedes creer lo que miran. Y que a veces no tienen la razón a veces, porque uno sabe la realidad de las cosas, pero bueno, ellos se basan en lo que ven. Por ejemplo, había una casa en el interior que no iba nadie y habían remodelado el baño hace más de 10 años. Y la pastina estaba impecable entre los azulejos, porque el baño no se usaba porque nadie iba, pero se había remodelado hace más de 10 años. Entonces, por la pastina, o sea, el material que está en la unión de los azulejos, ¿me entienden? Querían cobrar multa por eso. Entonces, claro, ¿cómo alegás otra realidad? No sé. Hagan que se ensucie, no sé, pero había situaciones, claro, ellos se basan en lo que ven. Son bastante estrictos en los controles y lo cierto es que inspeccionan. No, si yo declaro, no porque ahí se hace responsable el profesional arquitecto, si las obras son mayores a 10 años, es el arquitecto el que se hace responsable si dice que hay más de 10 años en esas obras, y eso es lo que se controla en la escritura, y ya no hay más nada. Pero se tiene que hacer el responsable el arquitecto, es decir, ningún arquitecto va a firmar algo, o eventualmente se supone que ninguno, que tenga obras, ¿a cuento de qué? Se va a hacer responsable de semejante deuda de repente, que cobra un certificado, no sé, 9.000, entre 5.000 y 10.000 pesos. ¿Me entienden? Ahí hay una responsabilidad. Bueno, tema de catastro. Vamos con catastro ahora. Catastro es el organismo que le da valor fiscal a los inmuebles. Ese valor, aforo catastral, valor catastral, lo que normalmente hablamos en la jerga de ustedes cuando sacan las cédulas catastrales, tiene que tener lo que se llama una actualización de las obras frente a catastro, ¿sí? Porque eventualmente yo puedo creer que un inmueble no tiene construcciones porque saco la cédula catastral y me parece que no tiene construcciones, pero yo sé que ahí hay una casa. Entonces algo no está bien. ¿Qué hace el agrimensor o el arquitecto acá? Se lo contrata, lo paga el propietario y se hace el trámite de caracterización urbana, que es obligatorio para el propietario para poder vender. ¿Y qué hace? Este arquitecto va y verifica la cantidad de metros construidos y los declara ante catastro, más o menos. Es esto. Entonces, ahí se verifica si el aforo o el valor catastral que está puesto en la cédula catastral permanece con el mismo valor o aumenta. ¿En qué impacta esto? Bueno, si yo tengo una cédula catastral que dice que tengo 0 construcción y de repente voy y declaro esto, la contribución se va a duplicar, a triplicar, va a aumentar. ¿Por qué? Porque los impuestos se calculan en base al valor de catastro, al valor fiscal que el Estado le pone, y lo hace este organismo, Dirección Nacional de Catastro. Y no solamente eso, el impuesto a la transmisión patrimonial, que además se calcula en base al aforo catastral, obviamente no va a ser calculado sobre el valor anterior, sino sobre el nuevo que refleja las construcciones reales. ¿Tá? La caracterización urbana es un trámite sencillo, es rápido, no es muy costoso, les diría que no hay mayor problema con esto, simplemente que sepan que obviamente tiene una incidencia, no lo podemos evitar, es obligatorio hacerlo. ¿Tá? Y después el tercer organismo es la Intendencia, y ahí estamos en un tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que controla la Intendencia? Que las obras estén correctamente hechas, y ahí sí nos vamos a que
cumplan con los retiros, cumplan con lectura, con la iluminación, con la ventilación, que la sanitaria esté correctamente hecha, es decir, hay otros aspectos que tienen que ver con lo constructivo. Bueno, me voy, ahora hablamos de las demoras en cada caso y repasamos los 3 ítems que Ruth me está preguntando. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la intendencia, al escribano no le afecta esto. Es decir, que si el comprador conoce y acepta el estado constructivo del inmueble, la venta se puede hacer igual. Lo que hace el escribano simplemente advertirle, mira, no tiene planos, no tiene habilitación, no tiene esto, no tiene lo otro. ¿Lo aceptás? Sí, lo acepto. Perfecto, lo compras así. Lo que no se puede zafar es el trámite ante catastro, ¿tá? Y el trámite ante BPS, si eventualmente hay obras en los últimos 10 años. ¿Tá? Eso el escribano no puede zafar porque es solidariamente responsable y ningún profesional se va a hacer cargo de una deuda de un tercero, ¿me entienden? Por eso no se hace cargo, y por eso a veces no es que el escribano diga que no por decir que no, es porque la ley le otorga esa responsabilidad y esa obligación, pero en la intendencia no. Entonces, ahí el comprador puede comprar siempre y cuando acepte el estado del inmueble. Cuando vamos a un préstamo bancario, a veces las cuestiones cambian, porque hay bancos que son más exigentes con otros respecto a la habilitación de obras, ¿tá? Va a depender hasta dónde cada banco acepte o no el inmueble en las condiciones que esté. Ahora nos vamos a las demoras en cada caso que preguntaba Ruth. BPS puede demorar 45 días, 60, hasta 90 días, te diría que es el promedio del trámite en regularización en pago de jornales ante el Banco de Previsión Social. Caracterización urbana, les diría que demora entre una semana y 15 días como mucho. En el caso de la intendencia, los casos promedios que conozco rondan un año o bastante más. O sea, entre un año y un año y medio la regularización ante la intendencia. Hay clientes que, por ejemplo, compradores, normalmente arquitectos, que no compran si eso no está perfecto. Entonces se negocia en el boleto y no se vende hasta que pase un año y medio que la regularización esté hecha. Entonces siempre vuelvo a lo mismo. ¿Por qué las preguntas estas son vitales? Porque determinan el tiempo de mi negocio, ¿sí? Y yo, cuanto más información tengo, mejor puedo negociar con mi cliente comprador y con lo que él necesita y quiere y el interés que tiene en sí mismo. Si a él no le interesa que esté regularizado en intendencia, no me va a importar, ¿sí? Si no hay obras en los últimos 10 años, ya respiré. Por eso les digo que es una cosa importante ver el primer día cuando hablo con el propietario. Después lo demás ya es más sencillo, ¿sí? El resto de los trámites virtuales no demoran tanto, salvo que hubiera alguna situación, como hablábamos antes, de una sucesión, una autorización judicial porque hay un menor, o hay un embargo y hay que hablar con los abogados, eso todo lo hablan los escribanos, pero es importante que ustedes conozcan el negocio que tienen por delante en cuanto a las personas y en cuanto al inmueble. Un rancho de Rocha, hecha por su propietario. Bueno, rige para todo el país igual. Seguramente, si es un rancho en Rocha hecho por su propietario, seguramente quien lo compre va a comprarlo tal cual está. Pero bueno, lo cierto es que si fue hecho en los últimos 10 años va a tener que pagar BPS, BPS no le va a decir nada, me gusta, no me gusta, está lindo hecho, nada va a observar, simplemente va a tener que pagar los jornales y la caracterización urbana hay que hacerla igual. Rige para el país lo mismo, ¿tá? Y la responsabilidad de los profesionales es la misma, no importa el tipo de inmueble. Bueno, sigo. Una pregunta. Sí, pregunta. Una pregunta. ¿Cómo constato si el inmueble tuvo construcción, o sea, construcciones? Sí. O sea, obviamente le podés preguntar al propietario, pero ¿cómo confirmás que lo que te dice el propietario es verdad? Porque muchas veces los propietarios no tienen idea. No, por eso. 20 años. No, por eso. Es el certificado de arquitecto. Yo escucho, ustedes lo que hacen es escuchar. Después los documentos revelan la realidad. Porque justamente es lo que Fede dice, a ver, me pasa a mí, ustedes preguntan, ¿tenés la carpeta de título y está completo? Sí, está toda completa. Bueno, llegan el día del boleto de reserva, van con la carpeta, la abre el escribano y empiezan. Falta plano, falta esto, falta lo otro, ¿me entendés? Ah, no, pero yo tenía la carpeta así, nunca la toqué y a mí me la dieron así. Esa es la respuesta más común. Entonces, ustedes no pueden llegar más allá de lo que el cliente les dice. Eso es una realidad. Simplemente hacen la consulta, llegan hasta donde pueden, pero lo cierto es que por lo menos les contestó que la carpeta existe. Ahora, si la carpeta no existe, entonces les puedo decir, primero busca la carpeta y después publico, porque sin la carpeta de títulos no van a poder vender.
Para eso están las preguntas. Es para minimizar los riesgos que después se van a dar. ¿Van a poder frenar todos los penales? No. ¿Van a poder evitar todos los problemas? No. Pero algunos capaz que sí. Y eso es un poco el mensaje que a mí me gustaría darles de esto, que se queden como con las preguntas claves para minimizar los riesgos ante una eventual caída de negocio que no dependa de ustedes. ¿Está? Bueno, hablábamos de títulos completos, lo que decíamos recién. Pueden decir que están o no están, pero la carpeta debe existir. Reglamento de copropiedad, reglamento interno. ¿Qué es esto? Bueno, si existe, tratar de conseguirlo también, porque este cliente, tal vez antes, para preguntar algunas condiciones especiales ante la administración, algunas limitaciones que pueden haber en el uso de algún bien dentro del edificio, que marquen las reglas de convivencia. Gastos comunes mensuales. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y acá ya me estoy yendo al tema de propiedad horizontal, es decir, apartamentos. Ojo con el tema de gastos comunes. Obviamente se hace mucho más relevante en alquileres, porque quien paga un alquiler, imagínense que el gasto común es muy importante respecto al pago del precio del alquiler. Pero en una venta también puede llegar a ser relevante, especialmente en apartamentos de mucho metraje, donde a veces los propios gastos comunes son el valor de un alquiler en sí mismo. ¿Por qué digo consultarlo? Porque a veces los gastos comunes son fijos o son variables, entonces no se queden con el último pago que les dan. Es importante saber a lo largo del año cuánto se paga de gastos comunes, ¿sí? Lo mismo cómo está la situación del edificio, si pueden advertir algo más, y especialmente el tema de los gastos de contribución primaria. Acá en Montevideo hay tributos domiciliarios, hay tarifa de saneamiento, a diferencia del interior. Entonces creo que es importante relevar todo lo que tiene que ver con los gastos, porque son gastos asociados de mantenimiento del inmueble, y en definitiva son costos que el cliente, comprador, va a tener que soportar mensualmente de ese inmueble que va a comprar. Les quiero contar una experiencia con el tema de reclamos de la copropiedad. Se captó la propiedad, perfecto, se pusieron de acuerdo, se consiguió el comprador, fueron al boleto de reserva. El día antes de la firma de la compraventa, no se firmó. ¿Qué fue lo que pasó? No se hizo la consulta a la copropiedad con tiempo, tampoco lo hizo el escribano que participó, y resulta que había un reclamo judicial de un copropietario respecto a toda la copropiedad, porque había habido un problema en una cañería, y él aludía que había alguien que había tapado la cañería y se le había inundado su apartamento. Entonces iba contra todo el edificio y además simultáneamente con la administración. Bueno, yo les quiero decir, el agente inmobiliario contaba con la comisión dentro de las siguientes 24 horas hábiles. Esa plata no existió. El negocio se cayó por no hacer las preguntas indicadas. No quiero decir que ese negocio hubiera prosperado, tal vez no, pero en una segunda instancia ese inmueble se vendió por la misma agente inmobiliaria, pero ya sabiendo el problema. Y sabiendo el problema, lo comercializó de esa forma y consiguió un comprador cuyo escribano entendía o tenía una teoría distinta a la anterior, y minimizando el riesgo hicieron una retención de plata, asegurándose el proceso del juicio que iba a resultar. Lo cierto es que le encontraron la solución. Entonces, más allá del ejemplo particular, todo nos lleva a lo mismo, ¿sí? Hacer las preguntas correctas al inicio para tratar de hacer que nuestro negocio prospere de la mejor manera. ¿No se escucha? Sí, Me se dicen escucha que no perfecto, se se escucha ¿Me perfecto. escuchan? Ah, está. Fernando, bueno. A ver, Fernando, avísame si ahí me escuchás. Bueno. Y una cosa que, increíble, pero yo la cuento porque ustedes dicen no. ¿De verdad? Sí. Muchachos, abran las canillas y prendan las luces. Es decir, bueno, pero eso es obvio. Yo les puedo asegurar que a veces se muestran las propiedades y como es de día, ni se prende la luz y no se prueba el agua. Y he visto que se están por firmar compraventas y se olvidan de hacer las conexiones de UTE y de OCE, y de repente el cliente comprador vendió su casa o estaba alquilando. Vieron cómo es, ¿no? Las mudanzas son tremendas. Entregan la casa y al otro día entran en la otra, no tenían luz. Y todo era por un tema de no haber levantado la llave. Entonces, cosas como esas que son prácticas, también por favor tengan en la lista de recordatorios, y si es verdad, porque pudo haber pasado que el vendedor dio de baja la luz y el agua para no tener costos, porque de repente un año y medio quería tener parado el inmueble, y de repente un día se le ocurrió venderlo, bueno, es responsabilidad también nuestra hacer esos chequeos para que los trámites se hagan en tiempo y forma, y el día de la venta se venda con luz y agua, porque no está bueno entregarle unas llaves a un cliente comprador y que ese servicio no esté dado.
Así que en líneas generales le podría decir que es el panorama general como de las preguntas claves que yo tendría para el propietario. Después para el comprador son más bien aspectos comerciales y negociales, pero ¿por qué al propietario me enfoco? Porque es de quien viene el inmueble, entonces ahí se van a determinar las complejidades e incluso lo que tiene que ver con la parte documental porque es quien tiene la carpeta. ¿Está? Bien, les voy a hacer un resumen de vivienda promovida que me gusta que se lleven porque hay muchos proyectos de vivienda promovida y a veces hay confusiones en las exoneraciones y en los beneficios que hay. Básicamente son 4, ¿tá? Y algunos son como más advertidos que otros en cuanto a su beneficio. Entonces, cuando yo digo que esto tiene una exoneración del IVA en la primera enajenación, ¿qué significa? Todos los bienes que se venden por primera vez, autos, casas, en este caso serían apartamentos que se crean por primera vez, tienen cargado un IVA. Y este IVA en la primera venta, en vivienda promovida, está exonerado. ¿Es un beneficio que realmente observamos? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a un desarrollista un precio, me da el precio final. Pero lo cierto es que no tiene cargado este IVA. Entonces está marcado como uno de los beneficios, pero no es un beneficio que estrictamente nosotros hablemos de él, porque es como que no se luce. ¿Cuál es el que se luce y verdaderamente se ve como beneficio? Es la exoneración del impuesto de la transmisión patrimonial en la primera venta. Así que este primer comprador de vivienda nueva no va a pagar ITP, impuesto a la transmisión patrimonial, en esta primera compra que hace. Ahora, si este comprador después vende el inmueble, ese beneficio no lo tiene. ¿Por qué? Porque esto es en la primera venta. ¿Está? Ahora nos vamos a 2 beneficios más, y estos sí se prolongan en el tiempo, independientemente de que cambien de mano propietaria. Y uno es, sí, alguien me habló. Uno es... Disculpame que te corte. Sí. Ay, se ve que está en delay, perdón. No, quería preguntarte algo justamente porque tú sabes que justo hoy estaba hablando con un cliente de eso mismo, de lo que es la parte de exoneración de impuestos por vivienda promovida, pero no me quedó muy claro en la parte donde tú dijiste que se exonera en la primera y no en la segunda transacción. Porque es así. Entonces yo quería saber, por ejemplo, la primera transacción, cuando el cliente compra al desarrollista, ahí está exonerado, y luego a vender, ahí sí aplicaría el impuesto, ¿no? Exacto, es así. Cuando te entregan, cuando lo terminan de hacer, está a estrenar, me dan la llave por primera vez, ese cliente se ve beneficiado con esta exoneración de impuestos. Ya cuando ese cliente que recibió la primera llave a los 2 años decide venderlo, bueno, va a tener que pagar como parte vendedora impuesto de la transmisión patrimonial, además de IRPF, como vimos hoy, por incremento patrimonial. ¿Ah? Esta exoneración es solo del impuesto de la transmisión patrimonial en la primera venta. Ahora, como les decía, hay 2 beneficios más que se prolongan en el tiempo. Uno es que no computa para el impuesto al patrimonio, no lo tomo en cuenta para computar para el impuesto al patrimonio, desde que recibo las llaves, todos los meses que resten de ese primer año, más 9 años más. Yo sé que decimos 10 años y que es más fácil para recordarlo, pero prefiero aclarárselos. Son los meses que resten del primer año más 9 años más. ¿Y cuál es la otra exoneración? Que es muy buena porque el que compra, sí, a veces compra para invertir, es que tengo la exoneración del impuesto a los alquileres, ¿sí? El propietario en alquileres paga el 10,5% de impuesto. Entonces, ese impuesto lo voy a tener exonerado durante el primer año y 9 años más, también lo mismo, el mismo periodo. No importa cuántas veces haya cambiado de mano ese inmueble, ¿tá? Lo mismo que en el impuesto al patrimonio, no importa, porque es por el periodo, no por la persona. ¿Sí? Después seguramente hablen en arrendamientos, cuando hay arrendamientos de bajo monto, no están exonerados también del impuesto del 10,5, no es solamente mi vivienda promovida por estos plazos, pero bueno, básicamente hacerles como, me parecía, estos 4 puntos relevantes, porque vivienda promovida cada vez hay más, y esto es parte de la propuesta de valor que ustedes le dan a un cliente cuando quiere invertir, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta.
Bueno, después tenemos casos especiales, venta de propietarios o de sociedades comerciales, en realidad esto tiene que ver con la documentación que se pide, que es un poquito más compleja. Desarrollos de alguna manera, hablamos ahora. Lo que sí yo puedo aconsejarles en desarrollos y cuáles son las falencias que yo normalmente veo y por qué a veces hay inconvenientes en las ventas, que hay que entender que los desarrollistas cuando hacen los planos muestran un metraje que no coincide con el metraje interno que tiene el apartamento. ¿Por qué? Cuando ustedes viven en una vivienda usada, el plano que existe es el del agrimensor, que me muestra lo que es el área, le llaman área moquette, es decir, el área que yo mirando de arriba veo que tiene el inmueble dentro de sus paredes, por ejemplo, 100 metros cuadrados. Ahora, cuando yo me voy a un desarrollo, tengo el plano de agrimensor, pongamos el mismo ejemplo, que tiene un área de 100 metros en el plano de agrimensor, pero los planos de arquitecto que manejan los desarrollistas para hacer la comercialización siempre tienen más metraje. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque no incluyen solo el área de adentro interna, incluyen además las áreas comunes, los muros, la parte proporcional de las azoteas, del hall de entrada, de los ascensores. Es decir, a vos la constructora te está diciendo que te está vendiendo tu apartamento y además un puchito de cada metraje proporcional de todo el edificio. Entonces, por eso siempre aparecen más metros en los planos de arquitecto. Lo importante es aclararlo y saber cuál es el metraje interno para que después cuando el cliente haga la compraventa no le llame la atención que el plano de arquitecto diga 120 metros, sumando todos los metrajes, y cuando vea la compraventa diga 100. ¿Y saben lo que va a pedir ahí, como ha pasado un montón de veces? Quiero rebaja, porque me estás vendiendo menos metros. Y en realidad no es que le estás vendiendo menos metros, le estás vendiendo ese inmueble, pero al tener esa otra información confusa, genera problemas en la parte de negociación comercial. ¿Tá? Y otro aspecto relevante que quiero que tomen en cuenta en los desarrollos, que a veces no se toma en cuenta, es que todos los desarrollos cobran entre un 4 o un 5% de gastos de ocupación o alojamiento. Y eso es un monto muy importante para dejarlo pasar. Es decir, que los clientes compradores tienen que pagar esto simultáneamente el día que le dan las llaves. Ahora, tengan en cuenta que si mañana no tienen este primer comprador, pero sí tienen a alguien que haya comprado por primera vez un apartamento y después se los da para vender, tienen que consultar dos cosas. Primero, si le deben al desarrollista, porque la deuda se la tienen que tomar a su cargo, y la otra, tres cosas en realidad. Si tienen deuda con el desarrollista, si pagaron el 4% o el 5% de gastos de ocupación, porque imagínense que es un gasto que también lo va a tener que asumir el que compra, o se negocia para que lo pague el que vende, puede ser también. Y lo otro, ¿cuándo tienen que firmar la escritura? Porque además de firmar la compra, este comprador nuevo le va a quedar pendiente la escritura final. Es decir, en resumidas cuentas, quien compra, esta segunda persona que compra este inmueble que estuvo a estrenar por el primer comprador, va a asumir todas las obligaciones que este primer comprador tuvo. ¿Tá? Entonces, o las asume o no las asume, pero lo cierto es que hay que negociarlas. ¿Tá? Desarrollos. Cortito con cooperativas, que me tocó justo ayer un caso y me consultan. La cooperativa es un caso muy particular. Normalmente son de usuarios, lo que cedo son derechos. Cambia la mentalidad en el uso del inmueble absolutamente, porque estrictamente lo que sucede ahí hay como una filosofía de vida en ese lugar. Por eso es que normalmente cuando se venden derechos o cesión de derechos de cooperativa, la persona que se acerca es aprobada por la comisión, porque lo ven como un vecino, ¿sí? Si cumple de alguna manera con los requisitos, bueno, de ser un buen vecino en la cooperativa. Muchas cooperativas tienen lo que se llaman colgamentos, que son cuotas debidas no pagadas que quedan para el final. Hay que ver si eso, en este caso, existen o no, qué postura toman respecto a esa deuda, y el que lo compra estar al tanto de que esa deuda existe. Lo cierto es que en la mayoría de los casos no se pueden alquilar estos inmuebles, no son productos para inversionistas, claramente es para resolver una necesidad habitacional de las personas, que puede ser una muy buena opción. Lo otro que ocurre es que a veces pagan contribución y primaria, a veces no, es una consulta importante para hacer, y lo que yo sí siempre aconsejo como primer paso es contactarse con la comisión y abordar todas las dudas que se tienen, y especialmente si hay un escribano dentro de la cooperativa que pueda guiar
al escribano del comprador, porque cada cooperativa es distinta, lleva sus registros de forma diferente, pero todas tienen su organización y normalmente, en la experiencia que yo tengo, son organizadas y tienen su estructura de control. Así que, nada, un poco resumiendo, la idea de esta presentación era eso, que no se fueran con todos los detalles de que tienen que saber todo, sino quedarse en sus cabezas con cuáles son las preguntas claves para hacer, y que simplemente cuando alguna situación ocurre y les llame la atención, sepan que tienen que consultar para poder evitar que un negocio se caiga y se pueda firmar en el menor tiempo posible. Así que bueno. Una preguntita bien puntual en el capítulo de desarrollo. A la hora de escriturar, ¿en qué momento se puede escriturar cuando todavía el desarrollista no tiene el final de obra declarado? Bueno, eso es un capítulo que tendría que llevar 1 hora más, y es cuando nace la propiedad horizontal, que no es igual en todos los casos. Hay propiedades horizontales. ¿Qué significa que nazca la propiedad horizontal? Cuando yo tengo una casa, la casa tiene un padrón, es como si fuera la cédula, yo lo asimilo a la cédula, ¿sí? Esa identificación que yo le doy a la casa, al inmueble que yo voy a vender. Cuando yo tengo un apartamento, por decirlo de alguna manera, que sería una unidad de propiedad horizontal, el padrón es distinto. Es, por ejemplo, 400.000/101. El padrón matriz era 400.000 y el apartamento es el 101. Y esa es como la cédula del apartamento. ¿Qué pasa en algunos casos de desarrollos? No tienen esa identificación. Tienen son futuras unidades de propiedad horizontal. No nacieron a la propiedad horizontal. Dependiendo del régimen en el que se haya construido, pueden nacer antes o nacer después. ¿Cómo es esto? En algunos casos nacen cuando está el final de obra, es decir, yo hice la construcción, pasaron 8 años, fue la intendencia, verificó que todo estaba correcto respecto al permiso de construcción original, me da el final de obra, nació la propiedad horizontal, muchachos, pueden firmar las compraventas. En otros casos, puede no haber ni un ladrillo puesto y ficticiamente haber nacido la propiedad horizontal, ¿sí? Porque hay leyes que permiten que con determinados documentos nazca esa ficción jurídica, llámese, en la que yo ya tengo documentalmente, llámese jurídicamente, el padrón de un apartamento, aunque en la vida real el edificio no haya sido construido. Y yo igual ahí puedo firmar compraventa. Entonces, no confundir la realidad jurídica de que jurídicamente el apartamento existe en la realidad con un padrón, a que ya esté construido o no, porque a veces coincide o a veces no coincide. Así que ahí va a haber que consultar en ese caso con la desarrollista, si se puede firmar o no compraventa y cuál es el régimen de propiedad horizontal, y ahí hay que consultar porque va a depender de cada caso. Pero si no en el caso de que no se pudiera firmar compraventa, hay que esperar a los 8 años. Sí. En ese caso, el agente, ¿cuál es la instancia para cobrar su comisión? Bueno, eso es lo que habíamos hablado al principio. Ustedes no hacen depender su comisión a la compraventa. ¿Cuál es el objetivo de la intermediación? La intermediación es lograr el negocio, y el negocio se concreta en la promesa de compraventa. Es decir, el primer documento formal notarial que ustedes firman, es decir, que sus clientes firman, es el que genera o devenga la comisión por intermediación. Por eso yo les decía, ustedes se firman el boleto, y a continuación se firma la promesa, ustedes cobran ahí, porque la comercialización se efectuó en ese momento. No porque un hecho jurídico que no depende de ustedes, que no tenga el final de obra y no se firme la compraventa y se esperen 8 años, va a ser depender de que ustedes puedan cobrar la comisión recién pasado ese periodo. No, lo van a cobrar en esa instancia en la promesa de compraventa. Vale. Lo mismo que el caso cuando haces una venta con financiación. Se hace el compromiso de compraventa y ahí cobramos la comisión, y después cuando se termina la financiación, se cancela la hipoteca o la garantía y se hace el título de propiedad. Sí, yo quiero que se queden con la idea de que el primer documento notarial es el que ustedes los habilita a cobrar. Más allá de que a veces han habido ciertas excepciones de pagos en plazo, cuando, por ejemplo, qué sé yo, hay cosas que son de corto periodo y los clientes piden excepciones. Bueno, cada uno sabrá en su caso el cliente en qué situación está y cómo es pero lo cierto es que se cobra en la promesa en este caso. Nada tiene que ver que la compraventa no se pueda hacer porque, bueno, hay un elemento que no depende de ustedes en realidad, pero la comercialización se efectuó, la intermediación se hizo concreta.
capaz que ya lo modificaron porque no vi los actualizados, pero la autorización de venta original que había en el Drive habla de que se cobra en el momento de la compraventa. Entonces estaría bueno eso. Yo tengo pendiente la revisión. Yo en las que tengo mías decía que se cobra en la primera oportunidad, ya sea promesa o compraventa, lo vamos a corregir, porque es importante que quede reflejado esto mismo, porque que no genere ninguna duda. La comisión de ustedes se cobra ahí. Claro, y ahora ya pasamos a hablar de comisiones, ya nos gustó. Bueno, y sí, porque ¿para qué trabajamos, no? Es para eso. Bueno, en definitiva, el cobro de la comisión, sí, se los pueden transferir en el momento de la compraventa, no es que no. Si les pagan con letra, genial, a veces, ¿vieron este ejemplo que preguntaban, se hacen 3 letras? Bueno, a veces una más es para ustedes, porque el vendedor no tiene el dinero, y por ahí no está bueno que él se deposite su letra, esperar que cobre, para que después transfieran. Va a depender en cada caso de lo que negocien con su cliente. ¿Pero qué es lo ideal? Y sí, si todo el mundo llega ahí y cobra, y bueno, ustedes también, porque en definitiva es el trabajo. Yo les recalco una cosa, ya que aprovechando que estamos un poquito más. Siempre con el chip pensando un poco más allá. Cuando están en la compraventa, acuérdense de sacar foto de la compraventa, de que le pasen fotos. Eso yo, por ejemplo, lo hago, escaneo y le paso a todo el mundo. Bueno, si lo escanean o sacan fotocopia, una es para ustedes, de los medios de pago también, porque eso después va en el legajo que Virginia, en su caso, o Nieves o Agustina, va haciendo del control de lavado de activos, ¿sí? Siempre acuérdense de eso. Fotos no, por favor, no recibo fotos. Sí, eso. Digo, hagan eso y bueno, y una copia, ¿no? Para que ella pueda tener. Pero además, con respecto a la declaración que ella les haga llegar, no se olviden de hacerla firmar. Es decir, hay bastantes cositas para hacer ese día y estar atentos. Sin duda, una es cobrar, por supuesto, y después otras, no olvidarse de tener los recaudos documentales para completar el legajo de lavado de activos. ¿Ah? Bueno, muchachos, esto es en general lo que tenía para comentarles hoy. Espero que haya sido provechoso. Ya saben, cualquier duda, consultas. Besos para todos y bueno, nos veremos en la próxima operativa. Gracias, Fer, muchas gracias. Pasen lindo. Muy clara, gracias. Nos besos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. A ustedes.